Perdón, yo quería decir algo cortico. Listo, muy bien. Allí de pronto les aparece un letrerito donde deben autorizar que seguirán conectados durante la grabación. Muy bien, Marcos 4, versículo 1 en adelante. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra, pero cuando salía el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y él decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Ese versículo 14, subráyelo y apréndaselo en memoria porque esta es la palabra rema del ministerio sembradores. El sembrador siembra la palabra. Es un texto muy fácil. Y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Y les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Sigamos. También les decía: cuidaos de lo que oís. Con la medida con que midáis se os medirá y aún más se os dará. Porque el que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece como él no lo sabe. Estos versículos 26 y 27 son los textos por medio de los cuales el Señor me habló en el año 2009, precisamente en un mes de noviembre. Nosotros habíamos estado en un congreso de adoración en Popayán y digamos que fruto de ese congreso de adoración en Popayán fue este llamado a lo que se llama sembradores. En esa época no era un llamado pastoral, era un llamado netamente evangelístico, abrir grupos,
a apoyar procesos de plantación de iglesia y cosas así. Pero no me imaginaba yo que años después iba a ser pastor y eso no. De hecho, no estaba muy interesado en el pastorado. El interés era en un ministerio que fuera paraeclesial, es decir, ministerios paraeclesiales quiere decir que cumplen alguna función de los 5 ministerios, pero no es iglesia local, sino que es un tipo de ministerio que apoya la labor de la iglesia local. Pues en esa época eso era lo que yo me imaginaba que iba a ser, era lo que quería hacer, no pensaba. La una que la otra. Tú me amas y yo te amo. Sabemos que Blasina ama, ahí ya listo. Ama a su nietecita, gloria a Dios. Y la nietecita la ama a ella. Bueno, entonces, eso se lo resumo, se los iba a contar así un poquito más completo, como la historia, un poquito de la reseña de Sembradores para los que no la conocían, pero básicamente es eso. Nosotros llegamos de un congreso de adoración y vea lo que produjo el congreso de adoración. No era un congreso de evangelismo ni de nada de eso, pero pues el haber estado en esa atmósfera, en esa época y todo, después hace que yo pueda escuchar a Dios en este sentido. Entonces vuelvo y leo versículos 26 y 27. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece, como él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. También decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Esta es una lectura muy bonita porque son diferentes formas en que el Señor está hablando del reino, pero miren que está conectando el tema del reino con el tema de la siembra. O sea, es un reino que se manifiesta a través de un acto de fe que es sembrar una semilla. Y me gusta cómo cierra esta parte el Señor diciendo, mire, la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Sin embargo, esa semilla se siembra y produce un árbol que es muy grande, de ramas muy grandes, y es tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque pues estamos en esta temporada donde tenemos el llamado a hacer un trabajo evangelístico que no es solamente en una temporada, pero digamos que en esta temporada el Espíritu Santo, como ministerio sembradores, nos recuerda por qué nos llamamos sembradores y para qué somos sembradores. Casualmente en estos días estaba repasando una de las lecciones del nuevo currículum del Ministerio Internacional en el que yo estoy, que es Love Says Go, el amor dice ve. Y Jason Chin, el director, estaba compartiendo un tema donde él decía, mire, el Señor me mostró algo bien interesante en la parábola del sembrador. Y cuando usted lo revisa bien a profundidad y en otros textos de la Biblia, el Señor no está diciendo que usted analice la tierra, porque de hecho dice que el reino de Dios es como un hombre que salió a sembrar. Entonces, ya entendemos a partir de ahí que la actitud del sembrador en esta parábola nos habla de cómo funciona el reino. Y ahí dice que él salió a sembrar. Ahí no dice que él analizó el terreno. A ver, ¿dónde están los espinos? No voy a sembrar. ¿Dónde está el terreno empedrado? Ahí no voy a sembrar. Cerca del camino no voy a dejar que la semilla caiga ahí. Solo voy a buscar tierra fértil. Eso no dice el texto. El texto dice, salió a sembrar. Y él salió y repartió la semilla, ¿sí?
Obviamente hubo distintos resultados según cada uno de los 4 terrenos que narra la parábola, pero el reino de Dios dice que sembremos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que remover es toda estructura mental, todo concepto preconcebido de que aquí no se siembra y aquí sí se siembra. No, señor, eso no se hace. Los sembradores llevamos la semilla a todas partes y regamos en todas partes y soltamos la semilla. ¿Qué va a pasar con la semilla? No sabemos. Por eso el versículo 26 y el versículo 27 dice que este hombre echa la semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece y él no sabe cómo. No nos corresponde a nosotros entender cómo obra Dios. La prima Diana recibió la palabra de Dios desde su adolescencia. Luego se apartó de la palabra. Luego a través de mi suegra vuelve y recibe la palabra muchos años después. Y uno creería, no, aquí no pasó nada. Listo. Nosotros tuvimos la oportunidad antecitos de la pandemia de orar por ella, por otro asunto. Y bueno, fue un momento ahí en la presencia de Dios muy bonito, pero hablando en estos términos de estímulo y respuesta, no hubo respuesta. Ya nos vinimos para Medellín, ella siguió su vida en Ibagué y no pasó nada más. No volvimos a tener ningún intercambio en torno a la palabra de Dios. Pero miren el poder de la semilla. Hoy la prima Diana está conectada. Y es más, ella no se conectó para chicanear con el testimonio. Ella se conectó porque va a seguirse conectando. Entonces, ideal, ahí está mostrando su evangelio de Juanito. Ella se fue de aquí equipada con el evangelio de Juan, con la Biblia PDT verde, con el otro manual que se llama Escoge la Vida, que ese se los vamos a enseñar a utilizar. Esto está tremendo, ¿sí? El poder de la semilla, listo, esto es muy tremendo y aquí es donde vamos a ir a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. En Lucas capítulo 5 hay algo bien interesante. Ya les voy a decir el versículo. Vamos al versículo 27, por favor, Lucas 27. Entonces dice, después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él dejándolo todo se levantó y le seguía. Versículo 29. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, este texto me gusta mucho. También también está en Mateo 9. Venga, vamos a Mateo 9. Es que necesitamos verlo en los evangelios, porque en Lucas hablan de él con el nombre Leví. Pero cuando yo lo leo en Mateo y lo leo en Marcos, me voy a dar cuenta quién era ese Leví. Mateo capítulo 9, versículo 9. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Verso 10. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos.
Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es exactamente el mismo texto, no es que Jesús vivió la misma situación 2 veces y repitió el mismo discurso. Es exactamente la misma experiencia, solo que en el Evangelio de Mateo, el mismo Mateo aclara que ese Leví era el mismo Mateo. Vamos a Marcos capítulo 2. Ahí también se repite la experiencia. Marcos capítulo 2. Déjenme yo eso. En Marcos 2, ese está en el versículo 14. Dice, y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto es algo muy tremendo, muy poderoso, y tiene que ver con el trabajo que vamos a hacer con las Biblias o con los evangelios de Juan, el material que usted quiere para evangelizar o lo que el Espíritu Santo le confirme. Quiero que mire la escena. Estamos hablando de Mateo, un hombre recién llamado por Jesús. Voy a ser un poco más práctico. Supongamos que estamos hablando de la prima Diana. Diana no es líder formada en una iglesia cristiana, no ha hecho ningún curso de evangelismo. Ella lleva 10 días de ser sana y salva, como lo contó ahorita en el testimonio. 10 días. Y escuche, recuerde lo que ella dijo ahorita, yo quiero salir y decirle a todo el mundo lo que me pasa, lo que me pasó, y que amen al Señor y que lo sigan. Este hombre llamado Leví, Jesús le dijo, sígueme. Y dice que él dejó todo ahí lo de la oficina de los impuestos y lo siguió, y que le preparó un banquete. O sea, de manera propositiva, intencional, consciente, Leví prepara una cena, invita a Jesús, pero sabe que no solo se trata de Jesús, porque como lo vimos en estos 3 evangelios, dice que a la mesa se sentaron recaudadores de impuestos y pecadores, y que eran bastantes, y que seguían a Jesús. Miren, amados, mucha gente quiere escuchar la palabra, mucha gente necesita la palabra, y obviamente no son perita en dulce ni ovejas del rebaño de Jesús. Son como los recaudadores de impuestos y los pecadores que dice acá. Pues tanto que los fariseos se les paró el pelo, como decimos aquí en Colombia. Se les paró el pelo porque Jesús estaba compartiendo la mesa con los publicanos y con los pecadores. Entonces, la propuesta que tenemos, esto no es una camisa de fuerza, la propuesta que tenemos es, reproduzca el escenario de Mateo. Haga una cena, un algo o un desayuno si quiere poner a madrugar a la gente. En fin, cada uno se mueve en un entorno social distinto. Pero recordemos, como vimos el año pasado, la mesa es un espacio de revelación. La mesa es un espacio que es muy espiritual. Uno no debe invitar a su mesa a cualquiera. Y en este caso, Leví, en la presencia de Jesús, abre un espacio de salvación. Yo me imagino que Jesús, sentado a la mesa, no se puso a conversar del emperador, ni se puso a conversar de cómo está de dura la vida, ni de la pandemia, sino que Jesús habló del reino. Cuando usted lee los 4 evangelios, Jesús todo el tiempo estaba hablando del reino. Es más, se lo voy a demostrar con un texto bíblico que me gusta mucho. En Marcos capítulo 1, si quiere lo busca, si no, solo ponga mi atención acá. En Marcos capítulo 1, versículo 38, dice, y él les dijo, está hablando de Jesús, y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos,
para que predique también allí, porque para eso he venido. O sea, Jesús tenía muy claro que él no se iba a poner a perder tiempo. Jesús, toda ciudad que visitaba, toda casa a la que entraba a cenar, cada vez que él iba al templo, todo lo que Jesús hacía cuando él empezó su ministerio público, se trataba de ir a sembrar la semilla. Y nosotros que somos el ministerio sembradores debemos entender eso. El ADN de nosotros es de ser sembradores. Sí. Y la semilla se siembra muy fácil. Es decir, siempre que usted tiene la oportunidad de leerle un versículo a alguien, de orar por una persona y en esa oración declarar palabra de Dios, usted ahí sembró. Usted sembró semilla y no se preocupe que la semilla va a brotar. No sabemos cómo, pero la semilla va a brotar. Y ya conocemos muchas historias de este tipo. Jason Chin, el director del Ministerio Internacional Love Says Go, contaba en esta clase que él tiene una amiga que es misionera en México. ¿Cómo se convirtió esta mujer? Es muy interesante. Cuando ella estaba en el colegio, estaba en una playa, en una fiesta con amigos, estaban bebiendo, algunos consumiendo drogas, por allá en California, en los Estados Unidos. Y ella le contó a Jason que mientras ellos estaban ahí en la playa, escuchando música y funcionando, llegó un muchacho de la edad de ellos y los saludó, ¿qué más? ¿Bien o no? Y les habló de Jesús, les dijo que Jesús había esperanza, que Jesús perdonaba pecados, que Jesús salvaba, y que fue tan tremendo porque incluso de los amigos de ella le tiraron cerveza, la lata de la cerveza, se rieron de él, se burlaron de él. Ella se quedó callada. Ella escuchó lo que él dijo, ellos se burlaron de él, le tiraron latas de cerveza, todo eso, y él simplemente se despidió y no lo volvieron a ver nunca, ni ella nunca lo volvió a ver. Pero después de que él se fue, ella estuvo un rato más ahí en la fiesta, en la playa, y se despidió. Se fue a su habitación, se arrodilló y le dijo a Jesús que ella quería ser como ese muchacho que acababa de ir a la playa a la fiesta y que ella quería conocer a Jesús como ese muchacho lo conocía. O sea, ella no repitió ninguna oración bajo ningún protocolo, nada. Note que ella responde a Jesús en privado. O sea que el muchacho que fue a la playa a evangelizarlos nunca supo, primero, que ella se convirtió a Cristo, nunca supo que ella se quedó pensando en sus palabras y nunca supo que ella se volvió misionera. O bueno, no sé si en algún momento lo sabría, pero en la historia que nos cuentan se está hablando de lo que es el poder de sembrar una semilla y Jason nos compartía incluso de que nosotros no debemos reparar en el tema de la respuesta de los demás, porque muchas semillas que nosotros hemos sembrado desconocemos el resultado en la vida de las personas y a lo mejor solamente cuando estemos en el cielo nos daremos cuenta qué ha pasado con todas las semillas que hemos sembrado. Entonces es muy importante porque note la actitud de Jesús en Marcos 1:38. Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. O sea, Jesús vino fue a predicar el reino. La gente se inventa un montón de cosas. Ay, Jesús vino a hablar del amor. Ay, Jesús vino a dignificar a la mujer. Ay, Jesús vino a sanar enfermos. Vino a echar fuera demonios. Sí, él hizo todo eso. Todo eso forma parte del paquete. Pero el propósito de Jesús era predicar el reino, o sea, sembrar la semilla, porque él mismo enseñó, el reino de Dios es como un hombre que salió a sembrar. El sembrador siembra la palabra. Entonces, amados, ¿cuál es la dinámica? Organicen ese algo, ese chocolate parviado, esa comidita ahí en la mesa. Si usted no le gusta, si le parece que su mesa no es tan agradable, invite a alguien a un café, invítelo a comer tamal, invítelo a comer lechona, invítelo a comer helado, lo que sea, y llévese esa Biblia en el bolso, esa Biblia nueva, o llévese el Evangelio de Juan, si quiere dar primero el paso con el Evangelio de Juan, que también me parece muy estratégico,
y tenga una conversación con esa persona. Cuéntele su testimonio o dígale de una entre diciéndole, mira, yo te invité porque quiero compartirte algo que dice la palabra de Dios. Le comparte lo que dice la palabra de Dios y le pregunta que si le gustaría leer la palabra. Usted le dice, yo no te estoy invitando a mi iglesia, no te estoy invitando a una religión, pero te estoy invitando a que conozcas a Jesús a través de la palabra. ¿Recuerdan el testimonio de la grúa cuando nos varamos hace ya casi 2 semanas? Para nosotros era obvio que el muchacho era tierra fértil. Sin embargo, aquí con esta hojita voy a hacer la dramatización. Le dije, mire, tengo el Evangelio de Juan y tengo la Biblia completa. Los dos le sirven para que conozca a Jesús. Si usted es perezosito para leer, le dejo el folleto que es más cortico. O si usted quiere tener la palabra de una y meterse, le regaló la Biblia. Pues el muchacho ni parpadeó y de una tomó la Biblia, ¿cierto? Y se puso muy contento y me dijo que le acababa de regalar la llave para que su vida fuera transformada. O sea, lo dijo él mismo, no lo dije yo. Entonces, fue muy interesante. Ahora, ¿qué había hecho el Señor en ese muchacho? El medio nos contó que él había empezado a orar, a pedirle cosas para su vida y que Dios estaba respondiendo sus oraciones. No sabemos si alguien lo había evangelizado o si él alguna vez vio el canal de enlace, qué sé yo. Dios se inventa cómo salvar a la gente. El Señor es el gran sembrador de sembradores y nosotros estamos involucrados en ese proyecto, en ese proceso. Recordemos que en Isaías 55 dice que su palabra no vuelve vacía. Entonces, mire qué impresionante. Yo creo que muchos de nosotros tenemos testimonios. Pues aquí, por ejemplo, doña Ana algún día que nos cuente sobre su vida, sobre Sandra, sobre Haider. Ellos también fueron materitas con semilla enterrada y esa matica no se dejaba ver. Y a doña Ana le tocó doblar rodilla y ayunar y creer y declarar la palabra. Y bueno, ahí está Haider, aquí está Sandra con Juan. A ver que algunos no los han visto para que saluden. Aquí la pastora, aquí. Ya saben, siempre les hemos dicho, reserve su cupo para venir a la casa pastoral a pasar el fin de semana y toda la cosa. Entonces, bueno, ahí van, por aquí van desfilando todos los sembradores poco a poco. Si Dios quiere, Juanes llega el lunes para que estén orando por Juanes, porque Juanes, pues, además de que viene a corte y cepillado del pastor, viene a servir al Señor, porque precisamente la semana entrante aquí en La Ceja vamos a estar bueno, la Asociación de Pastores lo llama Expo Biblia, le puso ese nombre. Básicamente es una semana de evangelismo bíblico donde se van a visitar diferentes espacios y vamos a repartir muchas Biblias. Entonces, la mayoría de iglesias nos unimos, se recaudó dinero en las iglesias para comprar Biblias, pero como nosotros ya estábamos en el tema de conseguir Biblias, pues ya no hubo que recaudar dinero. De las Biblias que pudimos comprar gracias a nuestros donantes, entonces yo asigné un número de Biblias para esa campaña. Entonces, varias de las Biblias que pudimos conseguir forman parte del total de las Biblias que se van a distribuir aquí en el municipio de La Ceja. Después les vamos a estar contando porque de mañana en 8 va a haber un evento en el parque, evento público con la autorización de la alcaldía, todo, y va a haber un buen movimiento de palabra, de Biblia y de todo aquí en el municipio de La Ceja para que tengamos eso en oración. Entonces, amados, para no alargar mucho la cosa, por lo menos que el sustento bíblico de lo que estamos haciendo quede en sus corazones, en su espíritu. Debemos entender esto del llamado a sembrar y del poder que tiene la semilla, porque la semilla es la palabra. El poder no está en la dinámica que utilicemos,
El poder no está en qué palabras elegantes usted utilice. El poder no está en que la cena sea costosa, elegante, no. El poder lo tiene la semilla en sí misma y nosotros debemos creer eso. Simplemente demos el paso de fe, sembremos la semilla, no seamos tímidos porque el espíritu que le dio vida a todo lo que nos rodea está en nosotros y ese espíritu es el que sale a través de nuestra voz cuando sembramos la semilla, porque el poder está en la semilla, ¿sí? Y así como ese muchacho en California, que un día se acercó a una fiesta en una playa y le tiraron latas de cerveza y se rieron de él, así como ese muchacho, pues que nos suceda. Pero ese muchacho ya tiene un punto grande en el cielo. Su evangelización produjo una misionera. Y usted y yo no sabemos lo que nuestra evangelización puede producir. Ese joven se aguantó la burla y las latas de cerveza. Pero ahora hay una mujer ganando almas en México por eso, por ese acto de valentía, por ese acto de valor, y él nunca supo qué sucedió. Nosotros debemos creer en el poder de la semilla que hay en nosotros. En nosotros está el Espíritu de Dios, que escrito está ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y que además tenemos una gran ventaja. Vivimos en una cultura donde es bien aceptado el nombre de Jesús, donde el tema bíblico no es tan extraño. Entonces ya el tema de los versículos y las formas de evangelismo, vamos a ver si lo dejamos para el próximo sábado, aunque creo que sería esperar mucho. Voy a revisar si de pronto en semana nos podemos conectar para que repasemos lo que hace unos años les enseñé cuando repartimos unos nuevos testamentos. No sé si lo recuerdan, utilizando unos textos del Antiguo Testamento, de los Proverbios y el Nuevo Testamento. Recuerden que tenemos a Ezequiel 36, del 25 al 27, tenemos textos del Evangelio de Juan. Hay varias formas que podemos utilizar con textos bíblicos para evangelizar y que la persona escoja si la persona se quiere llevar el Evangelio de Juan o si la persona se quiere llevar la Biblia. Por eso a las Biblias que ustedes me han solicitado les voy a anexar Evangelios de Juan. Listo. Para que tengan en igual número o en mayor número, porque la idea es que de aquí en adelante siempre en el bolso, en el maletín, en la mochila haya por lo menos un Evangelio de Juan que usted lo tenga ahí para cuando se le presente una oportunidad. En este ofrecimiento de Biblias, prima Diana, usted está incluida. Si usted ve que tiene una oportunidad de reunir familia, amigos, en una comida, en un alguito, en un café, comiendo allá calentanos, eso es parte de la panadería tolimense, muy rico. Y si cree que puede entregar 2 Biblias, 3 Biblias, 4, 5, de aquí desde Medellín se las hacemos llegar allá a Ibagué para que usted pueda repartir esas Biblias o entregar esos evangelios de Juan. Listo. Ok, gracias. Sí, porque mi hermana, pues yo ahorita pues yo le conté todo lo que me ha pasado y pues ella está muy interesada y me dice, ¿y yo cómo hago? Porque es que yo no entiendo. Entonces yo le dije, pues estamos igual, pero mi Dios nos va a alumbrar el camino a las dos y ella está muy interesada porque ella dice que lo que me pasó a mí es algo excepcional. Me dice, yo no puedo creer, es que me vio y me dijo, no lo puedo creer. Mis tías también están iguales, que quieren ir para Medellín. Entonces ya se están peleando el cupo que hay en el carro para diciembre. Entonces, pues yo creo que va mi tía Meji. Wow. Mi tía Meji. Por la tía Meji nosotros hemos orado, doña Ceci obviamente, su hermana le ha compartido mucho. Ahí ya se ha sembrado semilla. Vamos a ver qué va a pasar entonces en Sí, porque viaje. ellas vieron mi recuperación y todo, y entonces me dice, mamita, pero ¿usted qué hizo? Que yo le dije, mi vida, tener fe en Dios, es lo único. Tener fe y una pesadilla evangelística, tremendo. Y le dije yo
a ella, pues usted sabe que muy coloquialmente, pues ellas son personas que vienen de una religión católica muy apegada a sus santos. Ajá. Yo como tengo pues cierta confianza con ellas, le dije con amor, le dije mi vida, esa virgen, esa camándola que usted tiene, que ora todos los días, eso no le sirve para nada. Te amo, pero es la verdad, lo primero que llegué a mi casa fue a salir de todo eso, de cosas que en mi casa no estaban haciendo sino más que estorbo. Uno se estrella con muchas cosas. Y hoy precisamente te preguntaba de las cosas de Navidad y mire que uno mismo hace la misma reflexión, lo que yo decía, pero es que si las regalo, entonces yo estoy dando esa mentira a otra persona. Entonces mejor las voy a botar porque me siento tranquila. Unos me dijeron, ¿por qué no la vende? Digo, no, porque es que aparte que estoy engañando al otro, estoy ganando plata. Entonces, ¿quién es más malo? Entonces, no, o sea, no, o sea, hay muchas cosas que uno, cuando empieza a ver todo, porque es que Dios te muestra y son cosas que uno dice, wow, en el camino de venida ya para acá, mi esposo me hablaba mucho de que el chorizo santiaguitano y que nos íbamos a comer el chorizo y que bueno, pues la verdad pasamos por Santa Rosa y no vi el chorizo. Después llegamos a Pereira y me dice mi esposo. Eso fue tremendo, póngale cuidado. Ah, se le fue. Se congeló. Que mirar si no es que el cable se nos... No lo vi. Llegamos ya a Pereira, entonces en Pereira, de tantos restaurantes que hay, porque eso es lo que hay por la, pues yo me imagino que también la misma desesperación de que no habíamos comido nada, entonces paramos en un sitio X que se llama La Juana de Ruana. Tienen 20 años de experiencia. Mire todo en lo que yo me fijé, o sea, yo normalmente entro y ni miro, que pero ese momento me acordé de algo que me dijo Joanita, me dijo Diana, de ahora en adelante tienes que tener cuidado con lo que escuchas y con lo que ves, con lo que miras. En su momento no le había entendido muy bien de qué era lo que ella de pronto me trataba de hablar o decirme. Entonces llegué yo a ese lugar y cuando entré al sitio, sentí una atmósfera muy rara porque se veía envejecido el sitio, ¿sí? Y el señor que me atendió me dijo dónde se quiere hacer y yo le dije, no, allá en el fondo, en el mirador. Nos sentamos, mi esposo se fue al baño y yo me quedé sentada y me quedé pues como mirando todo, ¿no? Entonces empecé a mirar y miraba un payaso muy feo, sentado allá todo desgalamido, todo feo. Y después de eso me di cuenta que en la barra, había una barra donde sirven trago y me imagino que ese sitio sirve para por las noches. Entonces en la parte de arriba de la pared había una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y más abajo habían hecho un corazón donde decía Sagrado Corazón de mi adicción. Yo dije, uy, Dios mío, ¿qué es esto tan feo? Si para mí esa expresión que dejaron tan abierta, porque adicción al trago, adicción a la droga, adicción a muchas cosas, decía, Dios mío, ¿cómo busca el mal entrar a esas personas? Porque cualquier borracho se sienta y mira el letrero, entonces sírvame 2 más o sírvame 3 más, ¿sí? Entonces, bueno, entonces todos esos pensamientos se me vinieron a la cabeza y le dije a Alberto, yo me quiero ir de aquí, pero ya habíamos pedido, entonces nos dio pena. Sí, así que nos trajeron un caldo de costilla y el chorizo que se había pedido y todo. Se demoraron casi como 1 hora y se veía el desorden, se veía como la desatención,
no se veía un sitio bueno. Bueno, así llegaron las cosas. Ahora como entregan los cubiertos en unos estuches, entonces saqué yo los cubiertos, empecé yo a secar los cubiertos, a limpiarlos, y en la cuchara decía la palabra niega. Entonces yo dije, bueno, ¿es alucinación mía o es que yo estoy mirando esta palabra en esta cuchara? Entonces se la muestro a Alberto y me dice, no, dice niega. Llamo yo al mesero y le digo, hágame un favor, cámbieme la cuchara. Me la cambió, me empecé a tomar el caldo y me supo todo un sabor de un caldo que no es de caldo, que no es de nada, y la comida nos supo horrible. El hecho fue que nos quedamos callados, mi esposo y yo salimos y ninguno de los dos pronunció más palabra. Llegando ya a la glorieta para uno ya coger la línea, Alberto me dijo, ya no puedo más. Me voy a bajar del carro porque estoy que me vomito. Esa vaina que nos dieron allá, yo no sé qué era, pero qué cosa tan fea. Me dice, y yo le dije, y yo no te había dicho nada porque yo también tengo ese mismo sinsabor en la boca. Y Alberto se bajó y compró unos hall y nosotros, no te digo que nos comimos esos hall como... Y al llegar acá fue otra situación que uno dice que es verdad que cuando Dios recupera un hijo, Satanás manda a más por él. Y yo he visto las cosas que hace el mal. Llegamos al apartamento y cuando yo llego a mi apartamento, abro la puerta y me da un dolor de cabeza que hace rato no me daba, porque de lo cual Dios me sanó, a mí no me dolía ni una muela. Entonces llego yo a mi apartamento, abro y siento un olor como azufre. Y sale ese vaho del apartamento y yo digo, uy, ¿será por la construcción? ¿Será que como están tirando? Porque uno busca todas las excusas posibles para como taparse los ojos y no darse cuenta, hey, esto no es así. Entonces cuando entro y entonces Alberto baja a recoger las cosas, Dios me puso en mi corazón, unge todas tus cosas de tu hogar. Y empecé yo a orar y a decirle, Señor, llego a mi casa, Padre amado, contigo, la sangre de Cristo me cubre, que los ángeles cubran mi casa, mi hogar en estos momentos. Empezó a ungir todas mis cosas, mis electrodomésticos. Bueno, ya ungí todo, las cosas como que se calmaron, como que bueno, voy a prender los dos televisores que tenemos, los dejamos desconectados y los dos televisores estaban quemados. Están quemados, así, de la nada están quemados. No sabemos cómo, no sabemos por qué. Y lo que primero me dice mi esposo es, sigo orando. Entonces es donde uno dice, pues sí, sigo orando. Porque el único que tiene la última palabra es Él. Yo no sé nada, nada. Y yo que me conozco tanto, ya será la hora que yo andaría corriendo buscando cómo endeudarme para sacar otro televisor. Y le dije a mi esposo, no, esperemos. Esas cosas no eran para nosotros. Seguramente Dios no dio su aprobación y por eso se quemaron. Tan se acabó, esa fue la respuesta que le di. Él me dijo, pues sí, ya se calmó y me dijo, bueno, pues esperemos, pues porque ¿qué más podemos hacer? Entonces, mire, que Dios le muestra a uno porque yo estoy con el problema que me voy a pasar a otro apartamento, porque donde yo estoy está la construcción y la bulla y todo, bueno, ha sido terrible. Entonces, pues yo ya había hablado con el señor con quien me va a arrendar y pues ya habíamos estipulado unas reglas y unas cosas de palabra, ¿no? Pero me salió con otras cosas y entonces yo le oraba al Señor y le decía, Señor, si ese es para
que yo esté, es para mi bienestar, pues muéstrame, porque ya no sé qué hacer, el Señor me ha cambiado muchas veces de parecer las cosas y yo me acomodo como a lo que Él dice y a lo que, y hoy porque estaba buscando, porque precisamente estaba con la disyuntiva de las cosas de Navidad, me dice el Señor, porque yo sé que acá todos los apartamentos tienen bodega, y me dice el Señor, no, el apartamento es sin bodega. Entonces, ¿qué me quiere decir él? Usted tiene que salir de eso. ¿Cómo? Pues salga de eso. Y Alberto me dijo, pues sí, botémoslo al chut. Y santo remedio. San se acabó y dijo, y tomemos ese apartamento y nos vamos así, porque también la tranquilidad de nosotros también apremia, porque pues se ha vuelto insoportable los sonidos y la verdad es que uno quiere descansar y nosotros más que permanecemos todo el día en el apartamento. Sí, es nuestro sitio, es nuestro lugar. Nosotros no andamos en la calle ni nada de eso, entonces pues uno sí la sufre una construcción cuando tiene todo el día el taladro y el coso ahí, dele y en la noche pues es tremendo. Entonces eso también les comparto para que se den cuenta de todas las maneras como obra Él. Tú tenías una duda, te la aclaro, ya no hay bodega, entonces ya no tienes dónde guardar todos esos checheres que tienes allá, que no sirven para nada, que gastaste plata y ya, hasta luego. Y mira que a mí en ese sentido, las cosas, yo soy una persona, y Dios lo sabe, que soy de decisiones, y soy de decisiones radicales. Y si yo en otras oportunidades he flaqueado, es porque he sido débil. Pero creo que esta es mi oportunidad y no la voy a soltar. Porque no todos los días llega papá y te toca y te dice, bueno, hay que levantarse. Hay que seguir caminando y vamos a hacerlo ahora a mi manera. Entonces es la manera de él, no la mía. Amén, amén. 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 Amén y amén. Amén. Amén y Amén. poderoso. Fuerte. Vayan ahí Poderoso. preparando el viajecito a Ibagué. A ver si nos Amén, tomamos amén, Ibagué aleluya. también. Tremendo testimonio y cambio de corazón. Amén, amén. Diana, por acá tienes una paisana y tocaya. Yo también soy de Ibagué. Ah, sí, Diana también es de Ibagué. Sí. Ahí está, hay que armar entre la misión a Ibagué. Vamos a ver cuándo. Sí, sí, pastor. Yo pienso ir en enero, entonces hay que estar orando para yo encontrarme allá con Diana. Allá hay que hacer mucho trabajo también. Sí, señor. Acá las puertas abiertas de mi casa, que anteriormente estaban abiertas para todos los que querían llegar, porque Alejo sabe la herencia que heredé de mi abuelita Omaira, y es que todo el mundo que llega acá llega a esta casa. Chiquita, donde sea, me buscan. Entonces, así espero también ser ese atractivo para ellos y mostrarles el evangelio de una manera diferente, ¿sí? Porque todo el mundo piensa que es aburrido, que no, entonces nos vamos a aburrir todos. Pero entonces, en ese sentido, ver que uno puede llevar a Cristo con gozo y mostrar eso a la gente no le asusta. Eso es como tener estrategias de saber llevar a la gente a la palabra. Pienso yo que si nosotros en la vida cotidiana somos capaces de vender cualquier cosa, ¿por qué no vamos a vender la palabra de Dios o dar la palabra de Dios? Más cuando el Espíritu Santo rebosa en uno. Es algo que para mí todos los días yo me acuesto, Señor, yo quiero, Señor, yo estoy aquí, Señor, estoy aquí, y aquí voy a estar, y aquí estoy, aquí me quedo, como dijo Samper. Amén, amén. Gracias, prima. Amados, Fuertes declaraciones. Ahí queda la tarea de que estemos orando por Diana y por Alberto. Ah, bueno, y Yulisa y Camilo se llama
Ese vino. El más joven. Gabriel. Gabriel. Hoy hablé con él. Hoy hablé con él y anteriormente las conversaciones de los dos eran como de tristeza, siempre terminamos llorando, pero hoy fue tan diferente. Hoy le hablé y le dije, amor, Dios te ama. Y más que Dios te ame, te amo yo con todo mi corazón. Y él va para Medellín ahora en diciembre. Y mi hijo es un espíritu muy noble. Ah, bueno, Él aquí es le un espíritu muy tenemos. noble y yo sé que él va a estar para la obra de Dios. Amén. Hay que He profetizar declarado eso. así y Julissa también está Amén. aferrada a la palabra. Me llama, me dice, mamá, me pregunta, me dice, no, pues usted me pregunta a mí, en vez de llamar a Alejandro, me dice, es que me da pena. No, dígale Pero que bueno, yo le llamo, por yo le aquí estamos pregunto, listos. pregúntele a Connie, pregúntele a Giovanita, pregúntele a todos ellos, porque usted me pregunta a mí, quedamos en las mismas. Pero no, ahí, o sea, son cosas que uno lee, abre la Biblia y lee y dice, wow, hemos estado ciegas todo este tiempo, hemos caminado a tientas. Antes llegamos a donde estamos. Dios ha sido muy misericordioso. Amén. Es la verdad. Amén. Amén, amén. Damos gloria al Señor. Miren lo que es el poder de una semilla. Hay que seguir sembrando la palabra. Ella brotará en 1 año, en 2, en 3, en 4, en 5, en 24 horas, es decir, no sabemos. Espíritu Santo, te damos gracias por este tiempo tan especial a través de tu palabra, de tu presencia, este testimonio de Diana, un testimonio inspirador, Señor, que también es una recompensa para aquellos, para todos los que en su momento sembramos. Este testimonio es una recompensa. Es una recompensa que trae gozo, que trae paz y mucha esperanza. Te pido, Espíritu Santo, que por favor trabajes en cada uno de nosotros, removiendo estructuras mentales, temores y conceptos que estén limitando nuestra labor como sembradores. Haz con nosotros como hiciste con Felipe en Hechos capítulo 8. Muéstranos la persona a la que debemos ir, la persona que tú mismo estás preparando para recibir esta semilla. Confirma, por favor, a qué personas se les va a entregar Biblia o a qué personas se les van a entregar evangelios de Juan, o si es algo que debemos preguntarle a las personas, pero confirma, Señor, en cada hogar, a cada sembrador, cómo se va a hacer esto y con qué personas se va a hacer. Confiamos en que tú nos responderás, Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús declaramos que todas las familias aquí representadas y cada casa involucrada con este ministerio, en cada casa se repartirá al menos una Biblia o un evangelio de Juan para el finales de este mes, porque somos sembradores y sabemos que no es en vano que estemos congregados en esta casa ministerial llamada Sembradores. No es producto del azar. Hay un propósito y todo el que se ha conectado con este ministerio es porque tiene un ADN. Como dice Marcos 4:14, el sembrador siembra la palabra. Para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.